dijo que lo que más le gustó de la película es que la había conseguido hacerla mía. Lo imposible. El rodaje de Lo Imposible lo recuerdo como el más duro que he hecho nunca. Lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Porque era una película que era la primera vez que rodaba en inglés, la primera vez que rodaba con estrellas de Hollywood, con un presupuesto que era 10 veces el de El Orfanato y con una complejidad técnica. Había que recrear un tsunami que nunca se había hecho nada igual en España. Y a toda esa dificultad se añadió que yo constantemente tenía que ganarme la confianza de todo el equipo de que yo era capaz de hacer eso. De la secuencia que más me siento más orgulloso es el momento en el que el personaje de Naomi Watts la arrastran por el barro, una persona local. Y entonces María Belón me había enviado un mail contándome todo lo que ella había pensado, todo lo que había pasado por su cabeza viendo a ese hombre. Y claro, era un mail de 4 o 5 páginas. Se me había ocurrido una idea que era rodar un primer plano de su cara mientras la arrastraba. Y realmente cuando ves la escena, yo creo que sí que hay algo de todo ese email que nos había escrito. Y es el momento que casi de los que más orgulloso me siento de la película. A Naomi le encanta que cuando la llevas a ese lugar, a mí me dice María Belón, esa es la verdadera Naomi Watts. Jurassic World, El Reino Caído. Una operación de rescate. Salvar a los dinosaurios de la isla que está a punto de explotar. ¿Qué podría salir mal? Fue un trabajo de encargo, fue la primera vez que acepté trabajar en Hollywood. Ya había dicho que no al primer Jurassic World porque no lo vi claro. Y fue un reto porque era una manera de trabajar muy diferente a como trabajamos en España. Yo tengo siempre la sensación de que Jurassic World fue mi segunda ópera prima. Europa es un mundo que admiran, pero tienen ellos la sensación de que ellos saben cómo se hace el cine. Entonces todo el rato te están diciendo cómo se hacen las cosas. Estaba yo como volviendo a demostrar otra vez que sabía hacer una película. Y el buen recuerdo de esa película fue el trabajo con Spielberg, porque Spielberg es un tipo que habla el mismo idioma que tú. Hay una secuencia que me hace mucha gracia de Jurassic World, que es esta secuencia en la que se esconden detrás de un tronco. Y ese tronco se va rompiendo porque los dinosaurios lo van destrozando hasta que se quedan sin tronco. Y era una idea muy inspirada en las películas mudas de Buster Keaton. Entonces tú cuando, claro, le ibas a los productores y les decías esto está inspirado en Buster Keaton, no entendían nada de lo que decías. Pero te sentabas con Spielberg y le enseñabas la secuencia y no hacía falta decir Buster Keaton. Yo creo que la secuencia que más orgulloso me siento es la secuencia en la que el Velociraptor se introduce en la habitación de Maisie, de la niña de la historia, que es una secuencia que ideó Colin Trevorrow, ya estaba en el guión, pero que me dio pie a desarrollar y meter mi estilo y mi mundo de la forma más evidente, ¿no? Hay la luz del faro, que es el faro del orfanato, la idea del dinosaurio introduciéndose en la ventana de la niña, que es Drácula, ese tono de cuento de hadas, la princesa en lo alto del castillo asediada por el dragón, esa cosa tan extraña que mucha gente no entendió, pero que para mí es lo más interesante de esa película, el haber hecho la película más extraña de todas las películas de Jurassic que se han hecho nunca. Es de las cosas que más alababa a Spielberg. Él me dijo que lo que más le gustaba de la película es que le había conseguido hacerla mía, El Orfanato. Simón. Cuando hice El Orfanato estaba deseando rodar una película y no teníamos vértigo, lo que teníamos era mucha ilusión. Yo recuerdo que llevábamos 5 semanas, nos quedaban otras 5 y me levanté un día
Era muy temprano y estaba prácticamente llorando del cansancio. Y desde entonces siempre duermo 8 horas al día cuando ruedo, que es el único momento en la vida que yo duermo 8 horas al día, que es precisamente cuando tengo más trabajo, pero como te manda tanto trabajo el rodaje, siempre me lo impongo. La capucha de Tomás fue un trabajo que hicimos con la gente de DDT, de efectos especiales, y se ha quedado como uno de los iconos, ¿no?, de la película. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que algo estaba pasando fuera de lo normal con la película, cuando empecé a ver parodias del orfanato con gente que se había hecho sus propias caretas, y en carnaval mucha gente disfrazada de Tomás, del niño del orfanato. Yo, fíjate, vi la película la última vez hace 10 años, por el 10º aniversario, y lo que más me impresionó de la película fue la actuación de Belén Rueda. Yo creo que fue un súper acierto, y después esa media hora final, que yo creo que ya está sensacional. Yo recuerdo el día que rodamos el momento final, cuando ella encuentra el cadáver de su hijo, de Simón, y cuando rodó ese grito nos quedamos todos congelados en el set, y hubo un aplauso, hubo varios aplausos durante el rodaje a Belén Rueda, y ese fue uno. El momento que más orgulloso me siento es el silencio que hay después de ese grito tan desgarrador del personaje de Laura cuando encuentra a su hijo muerto, porque cuando hay silencio en una película dejas muy desarmado al público. Son ellos los que tienen que aportar la emoción del momento. La Sociedad de la Nieve. El avión no se ve. Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? La Sociedad de la Nieve, fíjate, nos ha costado 10 años llegar a poder rodarla como queríamos, que era en español, en acento uruguayo, con actores locales, de la manera más realista posible, rodando en la montaña, en la nieve, en localizaciones muchas veces que eran las mismas donde sucedió la historia. Eso evidentemente hacía que el presupuesto fuera muy alto, y a la vez el financiarla en español hacía que fuera un proyecto imposible. Entonces nos ha costado 10 años conseguir la financiación, y ahora cuando lo pienso creo que eso que ha estado bien finalmente, porque en esos 10 años yo he aprendido un montón, que básicamente es el relato de los Andes, pero contado desde otro punto de vista, un punto de vista que busca de alguna forma rescatar la memoria de aquellos que hicieron posible que volvieran los supervivientes, que fueron los muertos. El reto más grande de cada día era salir de la cama. Dependías de la meteorología. Un día te levantabas y la montaña era naranja porque había llegado la calima del Sáhara. Sobre todo el viento era de lo que más te paraba el rodaje. Y luego que cada día tenías 25 actores desde primera hora dentro del plano. El recuerdo más bonito que tengo de ella, que fue una película muy muy dura, era el trabajo con los actores. A mí me encantaba estar con ellos, y el lujo que ha supuesto contar esta historia, que es una historia increíble, contarla con los supervivientes constantemente de tu lado, y luego con los actores de manera cronológica. Tú ves cómo físicamente van cambiando, van perdiendo peso, pasando el frío, porque rodábamos en la montaña de verdad. Todos los actores, la mayoría, siguen hablando con los supervivientes o con las familias de los fallecidos. Y es parte también del trabajo que hemos hecho, ¿no? Para mí era esencial que los actores tuvieran contacto con los supervivientes o con las familias de los fallecidos, porque reforzó mucho el compromiso del actor con la película y con el personaje que estaban interpretando. Se sentían un poco en deuda, de alguna forma, honrar y estar a la altura de la historia. Hay una secuencia que trabajamos muchísimo, que era la escena de cuando todos se reúnen para hablar la idea de utilizar los cuerpos para poder alimentarse. Recuerdo que la trabajamos mucho, y es una secuencia que habla de la manera tan extraordinaria en la que ellos afrontaron algo tan duro, desde el consenso, desde el respeto al otro, una cosa tremenda. Y es una secuencia que, curiosamente, acaban diciendo que no lo van a hacer. El Señor de los Anillos de poder. Y hubo un tiempo en el que el mundo era tan joven que aún no había habido un amanecer. Realmente, cuando hice los primeros capítulos de Los Anillos del Poder, la serie basada en El Señor de los Anillos, era un reto muy interesante. Por otro lado, teníamos poquísimo tiempo. Las expectativas estaban muy arriba. Tenías las películas de Peter Jackson. Pero Peter Jackson estuvo años preparando la primera película. Nosotros teníamos 9 meses y teníamos que levantar de cero todo el diseño de la serie a nivel visual. Y yo creo que de las cosas que más orgulloso estoy
es que le pude dar mucha energía a los 2 primeros capítulos, porque por presupuesto había muchas escenas que los productores querían eliminar porque realmente pensaban que no llegaban. Y yo creo que como venía de rodar cine en España y en España sabemos apañárnosla muy bien con presupuestos más reducidos, ahí yo les convencí para unas cuantas escenas que yo les dije, dejadme a mí que me encargue, creo que lo puedo hacer. Y luego creo que la energía estaba muy bien de los 2 primeros capítulos, que casi funcionan como una película, porque el primero y el segundo casi como que empiezan, el primero funciona más como un planteamiento y el segundo cierra un poco todo lo que sugiere el primer capítulo. Y yo creo que ahí sí que hicimos un buen trabajo. Hay un momento en el que las 2 Harfoots, que son los hobbits, la versión esta más antigua de los hobbits, se encuentran al extraño, que es este ser gigante. Ellas 2 están estupendas, es una secuencia divertida y tierna a la vez y que funciona muy bien, que tienen mucha química ellas 2. Un monstruo viene a verme. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo. Era una novela que me habían recomendado varios amigos. Me gustó mucho el libro y sobre todo me gustó porque era como una reflexión sobre la necesidad de la ficción y de la fantasía para procesar la realidad. En ese proceso de documentación que yo siempre hago cuando hago una película, empezar a leer sobre los cuentos de hadas. Y entonces ahí empiezas a entender que muchas de las cosas que tú haces intuitivamente tienen un sentido, que realmente responden a la forma en la que asimilamos las historias y las expresamos después en la pantalla. Y creo que mi gran aportación a la adaptación del libro fue trabajar el final, porque el libro de Patrick Ness acababa con la secuencia en la que la madre muere. Pero necesitaba encontrar una secuencia que de alguna forma le diera un poco de luz a ese final. Y se me ocurrió esa idea al final, que el niño regresa a casa de su abuela y hay un cuarto que él nunca tiene acceso y finalmente tiene acceso a ese cuarto, y en ese cuarto están todos los objetos de su madre. Y hay un libro donde están dibujados por su madre todos los personajes de los cuentos que le ha contado el monstruo. Y eso curiosamente estaba basado en una cosa que a mí me pasó, que encontré en casa un diario que había escrito mi padre cuando hizo la mili, y era un diario fascinante porque estaba escrito a mano y en él contaba todo lo que le pasaba cada día. Y las últimas 10 páginas del diario eran todo entradas de cine de las películas que había ido a ver mientras hacía la mili. Y eso lo hacía yo de niño. Yo guardaba las entradas de cine. Entonces, claro, ahí me di cuenta, ostras, igual por eso yo soy así, ¿no? Entonces eso me dio la pista para darle esa luz al final. Contar que sí, la madre había muerto, pero sin darse cuenta, el niño había como asimilado las herramientas para poder enfrentarse a lo que le quedaba por delante. Y eso le gustó mucho a Patrick. Y creo que eso está muy bien, porque cuando uno adapta un libro, tiene que ser infiel, tiene que ser fiel a la esencia, pero tiene que a la vez aportar algo, porque si no lees el libro, si realmente es igual que el libro, lee el libro. Penny Dreadful. Place in the shadows, rarely seen but deeply felt. That sounds like a warning. It's an invitation. Yo cuando hice Penny Dreadful fue la primera vez que trabajé fuera de España. Y era un pequeño paso, porque yo solo me encargué de dirigir los 2 primeros episodios. Que es mucho trabajo, porque cuando uno hace el capítulo piloto de una serie, la serie no existe. Entonces es casi como preparar una película, porque tienes que hacer todo el casting, tienes que diseñar, a colaborar en el diseño de los decorados, del vestuario, estableces el tono de la serie. Fue una buena experiencia, porque te da callo, te da oficio, sin la responsabilidad de tener que dar la cara, ¿no? Porque en la serie el que da la cara sobre todo es el showrunner. Y fue como una especie como de ensayo a rodar una producción fuera de España con un equipo de Hollywood. Libertad tuve bastante. Yo lo que me esforcé muchísimo en la serie era en darle un lenguaje más cinematográfico. Entonces hay muchos momentos de silencio en la serie. De hecho, creo que en el primer episodio, los 4 o 5 últimos minutos, no hay diálogo. Y sin embargo ese fue mi reto, ¿no? Rodarla como si fuera una película y aportar todos esos momentos que eran más cinematográficos al lenguaje televisivo. Me siento muy orgulloso de la secuencia final del primer capítulo, donde Frankenstein
encuentra a su criatura, a la que ha dado vida, y es una secuencia que por primera vez es emocionante. El doctor Frankenstein se emociona al ver a su criatura viva. Siempre ha sido con el grito este famoso de la película antigua, donde él grita, ¡está vivo!, ¿no? Y en vez de llevarlo al grito, se emocionaba y la criatura le agarraba esa lágrima, se la colocaba a él en el ojo. Y cuando vi la escena por primera vez, me pareció que era la primera vez que veía la emoción que le provocaba al doctor Frankenstein ver a su criatura con vida.